Hora 14. El La SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. Es el primer cargo público víctima del caso Koldo. El ministro de Transportes destituye al cargo de Puertos que tramitó la compra de mascarillas a la trama de Koldo García. Lo han avanzado los compañeros del País. Óscar Puente ha destituido a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, que fue quien se encargó de adquirir mascarillas por valor de 20 millones de euros a la trama. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, fuentes del Ministerio de Transportes confirman ahora también a la cadena SER esa destitución del que hasta ahora era secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Él fue el encargado, como dices, de efectuar ese contrato para la compra de mascarillas por valor de 20 millones de euros con la empresa Soluciones de Gestión, según se puede ver en el informe de adjudicación. Fuentes del Gobierno aseguran que esa destitución viene por una pérdida de confianza por los datos revelados tras ese contrato. Eso sí, insisten en que no tienen sospechas de que haya corrupción sobre Álvaro Sánchez. La destitución está prevista que se haga efectiva mañana mismo en el Consejo Rector que se va a celebrar en Puertos del Estado. Hay que recordar además que ahora mismo hay una auditoría interna abierta por parte del Ministerio de Transportes sobre Puertos del Estado y Adif para investigar esos dos contratos de 20 y 12,5 millones de euros que efectuaron para la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia con esa empresa, Soluciones de Gestión. Destituido, por tanto, Álvaro Sánchez Manzanares. Como digo, es la última hora que ha llegado con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ya finalizada y en la que buena parte de las preguntas de la prensa para el Ejecutivo han sido sobre este caso, el caso Koldo, y sobre la amnistía. El Gobierno defiende a Francina Armengol y da por buenas sus explicaciones de esta mañana en el Congreso. La presidenta, que ha defendido la legalidad de todas las compras en Baleares, los controles, y ha arremetido así contra el PP por cruzar, dice, todas las líneas rojas y pedir su dimisión cuando su nombre no aparece en el sumario. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras, y explico yo el por qué estoy en política y el por qué creo firmemente en que la política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía, lo creo y lo creeré siempre. Y por eso siempre lucharé intensamente. A las 2:30 escucharemos las explicaciones completas de Armengol, que es más difusa al explicar la demora en la presentación de las reclamaciones por estas mascarillas, que eran útiles pero que no eran de la calidad esperada. El Partido Popular insiste, los populares reiteran que Armengol deja muchas dudas en el aire, pero Miguel Tellado, su portavoz, cuyo nombre sí aparece en el sumario, lo ha tenido más difícil para explicar esta mañana su doble vara de medir, porque el PP pide para Armengol la dimisión que ante un caso similar o parecido no le reclamaron a Martínez Almeida. Hay una insistencia especial por parte del Partido Socialista para comparar este caso con el caso de la empresa de un familiar de la presidenta Ayuso, y yo tengo que decir que sobre ese asunto han recaído dos sentencias firmes, dos autos judiciales que archivaron esa investigación. Hoy lo que sabemos es que aquí hay un caso de corrupción clara, reconocido por el propio Partido Socialista en el momento que le han exigido la dimisión inmediata al señor Ábalos, y por lo tanto creo que estamos ante circunstancias radicalmente distintas. Las mesas de Congreso y Senado han sacado adelante las dos comisiones sobre estos casos, la del Senado que pedía el Partido Popular y la del Congreso que impulsaba el PSOE y que otra vez la doble vara de medir no quería el Partido Popular. 2:03 p.m. Luego recuadramos todo en un día muy cargado en lo político por esto y porque estamos en las horas previas a lo que puede ser el acuerdo que desbloquee la ley de amnistía. Un acuerdo, decía Pilar Alegría hace unos minutos, que puede estar muy, muy próximo, pero quizá lo más novedoso de lo que ha dicho el Gobierno al respecto de esto, pues sea lo que van a escuchar. Preguntaba Inma Carretero, jefa de política de la SER, sobre si habrá o no un cambio en el texto original de la ley, y ahí va la respuesta de la portavoz del Ejecutivo. Permítanme que sea absolutamente prudente en esta cuestión, porque además las negociaciones en este caso las están realizando quien les corresponde, que son los distintos grupos políticos. Pero yo ya les he avanzado que el acuerdo está muy cerca y que lo verdaderamente importante de esa ley de amnistía es que salga impecable, lo deja constitucional, abierto para, conforme a derecho y no europeo, niega, ¿no?, como ha hecho hasta ahora el PSOE, que ese texto no se vaya a cambiar. Pendientes también de Melilla, donde desde primera hora de la mañana está en marcha una operación policial contra la corrupción política. Hay al menos 6 personas detenidas a las que se relaciona con adjudicaciones irregulares, y entre los arrestados está el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan. Última hora, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El expresidente de la ciudad autónoma está en el epicentro de esta operación que salpica a la cúpula de su partido Coalición por Melilla. Los 6 detenidos están investigados por pertenencia a organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La UDEF ha rastreado el dinero que se utilizó para la compra de votos por correo en las pasadas elecciones de mayo y el hilo les ha llevado al presunto amaño de contratos públicos, adjudicaciones millonarias de las que se sirvieron presuntamente para conseguir fondos con los que comprar la voluntad de los electores. Melilla, de nuevo, foco de la polémica tras el escándalo del voto por correo de las últimas autonómicas y municipales. A las 2:30 escucharemos a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Hoy que la Conferencia Episcopal ha dado una nueva vuelta de tuerca en sus posiciones más conservadoras. Redacción de informativos de la SER, Laura Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvio Argollos. En el nuevo presidente de los obispos españoles, la Iglesia opta por el candidato más conservador, aunque coloca como número 2 al arzobispo de Madrid, José Cobo, más próximo al Papa. Habla Argüello. Pero somos de un único bando. Del bando del Evangelio y del reino de Dios, no tenemos otro bando. Entonces hemos acogido bien esta invitación a la comunión, como no podría ser de otra manera. Ambos han saludado a las puertas de la sede de la Conferencia Episcopal a las víctimas de la pederastia que se habían concentrado allí, y a las 2:30 les vamos a contar lo que nos espera esta Semana Santa para el bolsillo. Suben los viajes en avión, suben los hoteles, el carburante, las vacaciones van a costar más que el año pasado, un 9% más. Con la producción de Julio Guerra y con Alicia Molina y José María Sendra en el control de sonido. Arrancamos, son las 2:06 PM. Hora 14.